Vamos a orar, amados, para que Dios siga usando sus vasos y que la palabra de Dios de verdad caiga en un terreno fértil y cobre vida en cada uno de nosotros. Amado Dios, venimos a tu presencia, en tu presencia estamos, venimos a ti, reconociendo que tú eres Dios eterno, alto y sublime Dios, pero que al corazón que se humilla delante de ti, tú no lo desprecias. Queremos poner este momento de exposición de tu palabra en tus manos, Dios, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, Dios, y cobre vida tu palabra en cada uno de nosotros, y no seamos oidores olvidadizos, sino oidores sí, pero hacedores de tu palabra, Dios. A cada uno de mis hermanos, yo los pongo en tus manos, Dios, y te ruego que afirme los conceptos de tu palabra en cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús yo oro. Amén. Vamos a estar en la carta a los Efesios, libro de los Efesios, carta a los Efesios, Efesios 4. Nosotros la semana pasada comenzamos una lección de la unidad. La unidad. Hablamos mucho del llamamiento y yo sí a ver que si eres llamado de Dios, ese llamamiento irresistible, entonces puedo guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Yo decía que la unidad no la hace usted, no la hago yo, es el Espíritu de Dios quien nos une a nosotros en un mismo cuerpo que es su iglesia. No hay que tomar a menos lo que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Hoy vamos a ver, amados, vimos 7 características de esta iglesia que realmente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Número 1, tenemos una esperanza como el cuerpo de Cristo que somos. Número 2, ese cuerpo está dotado de un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Son características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Número 3, número 4, hay un Señor. Número 5, una sola fe. Número 6, un bautismo. Y número 7, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Esas son características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Hablamos del señorío de Jesús, el contexto en el que se da esta palabra. Nosotros livianamente decimos, sí, Jesús es el Señor, pero hacemos lo que nosotros queremos hacer. Entonces estamos diciendo algo que realmente no es cierto. Porque si yo digo con mi boca que Jesús es el Señor, entonces estoy diciendo, Él es mi esclavo. O sea, yo soy su esclavo, Él es mi amo. Y usted sabe, y yo sé, que en el contexto de esclavitud, el esclavo no tiene voz ni voto. El esclavo solamente obedece a su amo. Pero en cantidad de veces nos encontramos nosotros no haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a nosotros se nos antoja, alejados de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy que esta unidad del Espíritu es dotada de una diversidad para que haya esta unidad. ¿Ok? En medio de la diversidad va a haber una unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a leer el texto del verso 7 al verso 16. Capítulo 4 de Efesios, verso 7, del 7 al 16. Leo para ustedes. Dice, pero a cada uno de nosotros
se nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si somos parte de esa iglesia, si verdaderamente nosotros tuvimos ese llamamiento irresistible, yo quiero que usted pese lo que Dios está diciendo. Dice en el 7 que a cada uno de nosotros, esos que hemos sido llamados irresistiblemente, esos que genuinamente formamos parte del cuerpo de Cristo, no que yo lo diga, no, que genuinamente yo soy un nacido del agua y del Espíritu, un verdadero hijo de Dios. Es a esos que Dios les está hablando esta palabra, o nos está hablando esa palabra. Dice que a cada uno de nosotros en el 7 nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa palabra gracia ahí no está hablando de la gracia salvífica. Está hablando de una medida que Dios le da a cada uno de nosotros para así poder nosotros desempeñarnos en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver claritamente y vamos a ir a Romanos 12 del 3 al 8 y 1 Corintios 12 del 4 al 7. Ahí nos vamos a percatar de que esa gracia de la que está hablando el apóstol aquí no se trata de esa gracia salvífica, sino de una medida que Él da para que usted y yo desempeñemos los dones y talentos que Él nos ha dado. Romanos 12, 3 al 8 y 1 Corintios 12, 4 al 7. Romanos 12, 3 al 8. Dice así, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, o la palabra, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de una medida de fe que Dios da a cada verdadero hijo de Dios para que desempeñe el don que Él le ha dado a usted. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted fue dotado, tiene un don que Dios le ha dado. No hay un solo creyente verdadero, hijo de Dios, no lo hay en la iglesia de Cristo que no tenga un don. A cada uno Dios le dio un don, un regalo inmerecido.
Dice aquí, porque en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordias, con alegría. Ahí hay varios dones que Dios da a la iglesia. La Biblia me habla aproximadamente de 19 dones. Ahora vamos a ver otros. Pero usted podría pensarse, y la Biblia lo dice, ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos pastores maestros? No son todos pastores maestros. ¿Hacen todos milagros? No, no hacen todos milagros. Pero en el cuerpo de Cristo hay toda esta dotación para que nosotros crezcamos. Si usted es un hijo de Dios, repito, y cree ser salvo, y cree tener el Espíritu de Dios, usted tiene un don. Ahora, ¿cómo yo averiguo ese don que yo tengo? Muy fácil, muy fácil. Doble sus rodillas en oración. Venga a la escritura constantemente. Y Dios le va a revelar cuál fue el don que usted le dio. O cuáles los dones que le dio. Porque a algunas personas Dios les da varios dones. De manera que cuando usted descubre ese don, usted se va a dar cuenta lo maravilloso y placentero que es servir en el cuerpo de Cristo. No se le va a hacer una carga, mi hermano. No se le va a hacer una carga. Porque el Espíritu de Dios que mora en usted, mora en mí, nos va a llevar cautivos a la obediencia de ejecutar los dones que Dios le ha dado para que esta iglesia crezca, o esta congregación, para que la iglesia en términos generales crezca. La gran mayoría de veces nosotros le echamos la culpa al pastor o a alguna persona que por qué no crece la iglesia. ¿Por qué no crece? Porque nosotros no estamos ejercitando la labor para la cual Dios nos llamó. En la lectura de Efesios dice que quien da los dones es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él? Bueno, porque Él dice que subiendo a lo alto, en el 8, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos cautivos, mi hermano? ¿Cuáles son? Bueno, usted y yo, mi hermano, si somos verdaderos hijos de Dios. Usted y yo, ¿de qué estábamos cautivos? ¿De quién estábamos cautivos? Del pecado. Él nos libertó, rompió las cadenas del pecado. ¿Para qué? Para que yo venga aquí y solamente reciba y reciba. No, es para que usted verdaderamente trabaje en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, para que usted sea un edificador de esa iglesia. Y yo también, no solo pastor. No, hay varios dones que Dios dejó. Le digo, son más o menos 19 de los dones que habla la Escritura que Dios dio. Yo no sé si usted ha visto gente que tiene esa facilidad para dar cosas, para regalar, lo que sea. Eso es un don de Dios.
Es un don de Dios. No todos tienen ese don. Hay dos ministerios como dones de fundación que ya no más. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los profetas y los apóstoles. Esos son dones de fundación. Esos ya no más. Ya no más. Esos son ministerios dados de Dios, como un don de Dios. Son ministerios como un don de Dios para edificar la iglesia. Hay otros dos dones como ministerios. Cuando hablo de don, están cerrando el ministerio, están cerrando las operaciones. Es un regalo que nadie merece, un regalo. Ok. Los dones que ahorita como ministerios están fungiendo son los evangelistas y los pastores. Esos son los dones como ministerio que ahorita están vigentes y van a estar vigentes. Básicamente, el evangelista es aquel que va predicando donde quiera que él va, donde quiera que llegue. Eso es para usted y para mí, pero hay un don. Todos tenemos que predicar el evangelio, pero hay un don que Dios le dio a una persona o a varias personas para que lo ejecuten, el don del evangelismo. Yo no sé cuántos se acuerdan ustedes de Billy Graham. Ya Billy Graham murió. Ese hombre tenía ese don, ¿sí o no? Donde quiera que él llegaba, llenaba estadios. Eran multitudes. Él no los pastoreaba. Ahí quedaba gente del cuerpo de Cristo que pastoreaba a estas personas. Pues esa es la función del pastor maestro, en realidad. La función de nosotros como pastores es pastorear a la grey y enseñarle la palabra de Dios. El pastor debe estar dotado de facilidad para enseñar. Si no, ¿cómo yo podría enseñarles esto que les estoy enseñando si no tuviera la facilidad para hacerlo? Si no tuviera el don para hacerlo, no podría. Yo quiero, mi hermano, que usted se grabe en su corazón, si usted verdaderamente fue llamado con ese llamamiento irresistible, como vimos la vez que yo prediqué el día pasado, que si usted forma parte del cuerpo de Cristo, Dios le dotó a usted. Usted tiene un don o varios dones que Dios le dio. Y no es solo que usted ya fue salvo y salvo. No. Gloria a Dios por la salvación. Pero es que usted está agregado a un cuerpo, el cual ese cuerpo necesita crecer. Solo imagínese que aquí en esta pequeña congregación estuvieran los ministerios fungiendo como debía de ser. ¿Usted cree que seríamos este grupo? Definitivamente no. No. Eso tiene que llevarnos a nosotros a meditar profundamente en que no es solo decir yo soy cristiano, porque eso es facilísimo. Cualquiera dice yo soy cristiano. El diablo puede decir que él es cristiano. Pero el ser verdadero creyente, verdadero nacido del agua, verdadero hijo de Dios, conlleva deberes. Y para eso no es suyo, mi hermano, es Dios quien le da esa dotación. Dice que subiendo a lo alto, aquí en el 8, llevó cautivos los cautivos y dio dones a los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, derrotó la muerte, derrotó el pecado, el maligno, y a los que Él llevó cautivos los hizo sentar en lugares celestiales. Usted y yo estamos allí si somos verdaderos hijos de Dios. Mírese no en este plano terrenal, no, mírese en el plano espiritual, allá sentado en los lugares celestiales. Y como se dijo ahora 2 veces, bueno, si usted realmente no tiene seguridad de su salvación, pues hoy es el día, porque usted puede que mañana no amanezca. El servicio a Dios no puede ser una carga jamás.
Jamás, porque entonces usted no está dotado. No tiene esos dones que Dios le dio. Dios no le dio usted esa dotación. ¿Por qué? Bueno, porque no es hijo de Dios. Así de simple. ¿Cómo hago yo, pastor, para saber eso? Repito, ore al Señor. Doble sus rodillas. Sincérese con Dios. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Trabajar en el reino de Dios? Pues le digo algo. No hay privilegio más grande que usted pueda recibir en esta tierra que trabajar en el reino de Dios. No lo hay. No lo hay. Lo que pasa es que seguimos cambiando la gloria del Dios Todopoderoso por las cosas de este mundo. Nos atraen demasiado las cosas de aquí y no tenemos tiempo para Dios. Usted y yo necesitamos estar de cabeza en la escritura y en la oración si somos hijos de Dios. Yo hice mucha relación cuando prediqué del 1 al 6, que esto es para los que han tenido ese llamamiento. Si usted no ha tenido ese llamamiento, en un sentido no se preocupe, pero en otro sí preocúpese. Porque si usted no ha sido llamado, yo no he sido llamado, eso implica que usted no va para el reino de los cielos. Así de simple, hermano. No se puede decir de otra forma. No hay una sola criatura, 3 veces, que no haya sido dotada por Dios. No lo hay. Cada uno recibió un don de Dios para desarrollarlo en la iglesia primordialmente. En la iglesia. Obviamente se hace extensivo al mundo, pero es aquí donde usted debe desarrollar los dones que Dios le ha dado. Muchos quieren el don del pastor o el don del apóstol, bueno, como lo vemos, que me llamen como los fariseos, rabí, que me digan Señor y me sienten en las mejores bancas. Pero mire la dotación que hay aquí. Esta no es completa, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ese es el que da, ¿verdad? El que es misericordioso, que lo haga con liberalidad. El que preside, el que está aquí adelante, que lo haga con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. Ese don, como que no le gusta mucho a la gente, ¿eh? Ser misericordioso. Pero es un don que Dios dio también, de ser misericordioso. Primeramente en la iglesia del Dios viviente, que es este cuerpo visible, esta pequeña congregación o las otras. Si usted se encuentra con que le es una carga todo esto, pues hay que orar por usted para que Dios lo alcance, para que verdaderamente Dios lo haga nacer del agua y del espíritu, porque usted, si no tiene esto, está solo yendo y viniendo, es solo una religión lo que usted tiene, yendo y viniendo. Lee la Biblia religiosamente, ora religiosamente y asiste religiosamente. Esto es maravilloso. Hace muchos años, yo creo que yo lo había dicho acá, una hermana de Eligia, miró en mí algo y me dice, Raúl, yo creo que usted tiene un llamado para pastor y maestro. Le digo, ¿pero por qué lo decís? Porque yo lo veo a usted siempre metido en la escritura, y yo lo veo a usted comprando libros, y yo lo veo a usted. Eso es un indicio de que uno tiene el llamado para pastorear y ser maestro. Porque ¿de qué le voy a enseñar yo a la gente si no me instruyo? ¿De qué? Así, cuando usted se encuentre, por ejemplo, de que es una persona que, ¿cómo le digo? No puede haber una necesidad porque usted trata de cubrirla. Por ahí puede ir el don suyo.
el don de servicio, el don de misericordia. Jesucristo se ganó ese derecho de dar los dones porque Él, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Vino a las partes más bajas de la tierra. Dice el 10. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue el que descendió y que ascendió? Jesucristo. Jesucristo dota a los hombres, pero el Espíritu de Dios es el que coloca en cada uno de nosotros esos dones. Él da los dones y el Espíritu de Dios los coloca ahí en usted y en mí. Imagínese usted cómo podría decir yo que soy hijo de Dios, que soy sellado con el Espíritu de Dios, pero que no tengo un solo don. Es una contradicción, ¿sí o no? No existe, eso no existe. De manera, mi hermano, este tema es muy hermoso. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, mi hermano. Yo lo necesito a usted me necesita a mí. Pero el problema es cuando las prioridades mías, mis afectos, como para usar la palabra que usó Moisés, mis afectos están en otro lado. Ese es el problema. Entonces usted no está ni bien aquí ni bien allá. Ese es el problema. Usted no está ni bien aquí ni bien allá. Porque, pregunto, ¿Dios le dio un pedacito a alguno de ustedes del Espíritu de Dios? Él vino en su total persona a morar en usted y en mí. ¿Y por qué yo tengo que darle migajas a Dios? ¿Ah? ¿Por qué yo tengo que darle migajas a Dios? ¿Qué es usted demasiado importante para no sentirse digno que el Dios de los cielos y de la tierra lo ha dotado para que sirva en el cuerpo de Cristo, la iglesia? Nos creemos más importantes. No hay nada más importante sobre este planeta Tierra, sobre el universo, que el Dios eterno lo ocupe a usted y me ocupe a mí para su reino. ¿Usted cree que Dios no tenía todas las inteligencias a su favor y las tiene para prescindir de usted o de mí? Claro que sí. Claro que sí. Pero te amó y te dio ese privilegio. Me dio ese privilegio de servirle a Dios. Si usted se encuentra, repito, con que no tiene ninguna dotación de Dios, usted necesita recibir el Espíritu de Dios, necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso es así. Es que no se puede hablar de otra forma. No es solo cantar aleluya, gloria a Dios y qué bonito. No. Hay miles y quizá millones en el mundo que tienen un lenguaje cristiano. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bendecido. Eso es un puro lenguaje. Porque usted en la vida de ellos no ve nada. Está prefiriendo las cosas de este mundo. Eso es definitivo, mi hermano. ¿Qué cree que hace Dios cuando usted verdaderamente se entrega, como dice la Escritura, en espíritu, alma y cuerpo a Dios? ¿Qué será? ¿Que Dios lo va a dejar que se muera de hambre? ¿Qué cree que Dios haría eso? ¿Ah? Lo que pasa es que vamos buscando satisfacciones. Yo lo he dicho de otra forma, Moisés lo decía con otras palabras, pero vamos buscando tratar de satisfacer algo eterno con cosas temporales. Llámese auto, casa, vestido,
posición, posesión, lo que te quiera poner, cualquier cosa de esas. Porque un día, aunque usted haya ido no solo a esta, cualquier otra congregación, 30 años seguidos, 30 años seguidos ha leído la Biblia, y 30 años seguidos ha orado, puede hacer que usted llegue donde Dios y Dios le diga, ¿quién es usted? ¿Ah? No lo conozco. Todo lo que hizo, lo hizo religiosamente. No había una convicción en el corazón de que era un verdadero hijo de Dios. Si hay convicción en tu corazón y en mi corazón que soy hijo de Dios, yo voy a servirle a este Señor, al que yo llamo Señor. Porque somos tan curiosos, ¿verdad? Decimos Señor, Señor, pero y cuando el Señor nos dice algo, no le hacemos caso. No le hacemos caso. ¿Será que tiene que dejar el trabajo? Bueno, si Dios le pone una convicción fuerte, hay convicción de que déjelo. Pero no se trata de eso. Se trata de que la gran mayoría de las veces nosotros preferimos lo temporal a lo eterno. De eso se trata. La gran mayoría de las veces preferimos lo temporal a lo eterno. Ahora, que hablar del pecado, ¿verdad? Si usted está en práctica de pecado, siga, pero no puede estar engañado. Nosotros no podemos engañarnos. Porque yo un día me presentaré delante del Señor. Y dice Hebreos que yo tengo que dar cuenta por sus almas, como pastor. ¿Cómo doy cuenta yo por sus almas? Bueno, predicándoles la verdad, diciéndoles esta verdad. Todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, sí, yo aquí, yo. Pero como decía alguien que a la hora de las verdades, no es cierto. Seguimos teniendo nuestros afectos en todo lo de este mundo. Nuestros amores, nuestros deseos están aquí, no en... Ni usted ni yo tenemos excusas, repito, para decir, para llamarnos hijos de Dios y no servir en la congregación y no darnos cuenta cuál es el don que Dios me ha dado para ponerlo por obra. No tenemos excusa, mi hermano. No la hay. Cualquier recreo, cualquier cosa de este mundo nos desvive. Nos desvive. Y queremos más de aquello. Queremos más de la oración. Queremos más de la palabra. Queremos más de Jesucristo. ¿Ah? Contéstese usted. Contéstese usted. Usted puede contestarse. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que mayormente ocupa el pensamiento suyo y el mío? Disciérnalo. Sépalo. Ese es su Dios. Lo que mayormente ocupa tu pensamiento en el diario vivir y en los diarios vivir, ese es su Dios. Ese es mi Dios. Si mi corazón está pegado al corazón de Cristo, ¿qué voy a querer yo? ¿Usted cree que a Dios lo glorifica que yo esté en un casón ahí? No. A Dios no le glorifica eso. Hablaba con Tony hace un rato. Hay un orden. El Padre diseña. El Hijo ejecuta. El Espíritu de Dios empodera al Hijo para ejecutar. Pregunto, ¿la iglesia es un diseño humano?
No es un diseño humano la iglesia. Es un diseño de lo eterno. Es un diseño de lo alto. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene dentro de sí todo el poder del universo ahí metido. Está el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Lo ha creído? Lo he creído. Ese es el problema. Que quizás no lo he creído. Entonces no me animo a hablarle a fulano, a sultano de Cristo, porque quién sabe qué me va a decir. O tal vez en el peor de los casos, de cómo yo voy a testificar de alguien al cual le vivo de espaldas, porque me conocen, porque saben. Estoy dando un testimonio pésimo. Entonces, ¿cómo voy a testificarle a alguien de Cristo? No puedo. No puedo. Mis amados, yo he orado y sigo orando para que verdaderamente la palabra de Dios se revele a su corazón y a mi corazón. Porque es terrible llegar un día a la presencia de Dios y de verdad ser enviado al infierno. Eso es pavoroso. Pero Señor, nosotros hicimos esto, ¿no? Yo no sé quiénes son ustedes. No es decir sí, pero hacer. Y no a regañadientes, no, con gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Escritura. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en el corazón? Me pregunto. Porque es que uno a veces ve a la gente, nos vemos en algunos momentos haciendo caras largas. ¿Ah? Y enojados, por lo mínimo. Oiga, por lo mínimo nos enojamos. Es increíble. Eso es el gozo del Señor. Por favor, no nos engañemos. Oí a un predicador un día de estos. Usted no tiene derecho a preguntar por qué es así. Usted no tiene derecho a reclamar nada. Yo tampoco, si somos hijos de Dios. Porque en primer lugar, usted fue comprado. Dice que Él llevó cautivos los que estaban cautivos. Jesucristo. Usted estaba cautivo. Usted no se liberó solo. Fue Cristo quien rompió las cadenas del pecado, de la muerte, en usted y en mí. Pero no solo eso. Pagó un precio. La sangre del unigénito de Dios fue derramada por usted y por mí. Oímos eso tantas veces y lo vemos tanto que, sí, ya yo eso lo sé. Y porque si lo sabe no lo ejecuta. Porque si lo sabe sigue con esa conducta. Por aquí entró y por aquí salió. Usted lo sabe intelectualmente, como el mismo diablo lo sabe. Porque el diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué con eso? Yo siempre hago el ejercicio de decirle a la gente, pregúntele a 1000 gentes allá afuera si creen en Jesucristo. ¿Qué les va a decir? ¿Qué le van a decir? Que sí, claro, ¿cómo no? Claro, ¿por qué es que dicen que sí? ¿Cómo no? Por lo mismo que el diablo dijo, porque es innegable la existencia de Jesucristo. Él es real. Aunque nosotros no lo hayamos visto, como decía Moy, pero hay todo un atestado en la unidad, esa me fue la palabra. En la historia universal hay todo un atestado de que ese hombre misericordioso caminó allá en Israel, Jesucristo. Pero por eso es que el enemigo y cualquiera testifica de eso.
Pero nosotros no tenemos que testificar de esa forma. Jamás, porque eso demuestra que no nos ha amanecido. ¿Quién se acuerda que dice Romanos 10, 9, 10? Tal vez Omar sí se acuerda porque él evangelizó mucho. No. Bueno, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántas veces ha oído usted eso? Un montón de veces. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si usted se quedó allí, fue una confesión diabólica. Fue igual que hizo el diablo. Creyó aquí y lo confesó porque era una realidad. Y cualquiera ahí lo hace. Pero si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está el Evangelio. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió por tus pecados, murió por mis pecados. Resucitó de los muertos, me hizo sentar en lugares celestiales y me dotó. Me dio una dotación. Usted tiene un llamado, yo tengo un llamado. Usted tiene un don o varios dones, yo tengo un don o varios dones. Usted no puede obviar esa verdad. Y si la obvia, es seña de que no ha nacido de nuevo. Eso es así, mi hermano, es que no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Y no vamos a adorar la píldora, como dicen. ¿No? Hay un pasaje que no lo preciso ahorita, pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es bueno que usted sepa que es hijo de Dios. Pero si su conducta habla lo contrario, no creyó, mi hermano. Usted no creyó. Porque creer con el corazón que Jesucristo es el Señor implica que yo no vivo. Porque el esclavo no tiene voz ni voto, mi hermano. Ubiquémonos cuando eso se dijo. Se dijo en medio de esclavitud. El amo tirano decía y el esclavo obedecía. ¿Ustedes creen que cuando llegaba el amo a la casa y por ahí estaba el esclavo que venía a trabajar como de sol a sol y llegaba a la casa, ustedes creen que el amo le decía, siéntese ahí, yo le voy a servir? No, jamás. Venía de como venía y tenía que servirle al amo. Usted no tiene voz, yo no tengo voto. Somos hijos de Dios. Él es tu Señor, Él es mi Señor. Lo has creído en tu corazón. Pues hay que vivir conforme a esa verdad. Si no, es pura palabra. Es pura palabra. ¿Usted cree que eso a mí no me ha hablado? Claro que sí, mi hermano. Porque hay muchas cosas que yo necesito hacer y cambiar. Porque estamos en este proceso. Pero una cosa es como también decían, Dios conoce mi corazón. Claro que Dios conoce tu corazón. Él sabe que usted está mintiendo cuando dice eso. Él sabe que yo estoy mintiendo cuando digo eso. Y no estoy ejecutando la verdad de que ese es mi Señor. Y mi Señor ya dio órdenes. ¿Sí o no? Para comenzar hay 10 mandamientos que Él dio. No son opciones, son mandamientos. Para comenzar. Y Mateo 28, 19 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no es una opción. Es un mandamiento. Pero claro, mi vida está tan inhibida por las cosas de aquí, que ¿con qué tiempo, Señor? ¿Tú para qué me dices, Señor? ¿Para qué me dices, Señor?
si no hacen lo que yo les digo que hagan. Hermano, es un privilegio, repito, que Dios te haya tomado en cuenta. Dios no manda a alguien arbitrariamente. Vaya, vaya. No, Él te dota. Él te da una ración de poder para hacer lo que hay que hacer. Vamos a ver otro grupo de dones, Corintios. Nosotros estábamos viendo ahora, no la vimos. Vamos a 1 Corintios 12. Del 4 al 7. ¿Lo tienen? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu que dotó a hombres para ser apóstoles y profetas, es el mismo que dota para el resto de los dones que Él da. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da fe. Entonces yo no tengo fe. Estamos hablando de dones. Usted ha visto que hay personas, por ejemplo, se hablaba de un hombre, aquel que, Juan Westlio, no me acuerdo muy bien, un hombre que tenía el don de la fe. Él estaba cuidando un grupo de niños, no tenían nada, huérfanos. Y se sentaron a la mesa a orar, a dar gracias por los alimentos. George Mueller. Ok, gracias. Se sentaron a la mesa a orar, pero ahí no había nada. No había nada, no tenían que comer ahí, la mesa, un montón de chiquitos ahí alrededor. Entonces él dice, gracias Señor por la provisión de hoy. Te alabamos y te bendecimos. No había terminado este hombre de orar cuando tocaron a la puerta y un panadero trajo un montón de sacos de pan porque se había malogrado el carro y ya no iba a llegar a tiempo para repartir el pan y se los dio a ellos. Este hombre tenía el don de la fe, esa fe increíble, muy creíble, muy increíble. Esa fe, porque todos tenemos fe, ¿verdad que sí? Pero hay un don de fe. Hay gente dotada de esa forma que ora por los enfermos y hay que orar y todos debemos orar. Y se paran, se sanan. Tienen ese don. Increíble. Hay don de sanidades también. No todos sanan. No todos hacen milagros. Ahora lo vamos a ver eso. Ok. Otro más, el don de hacer milagros. Ahí está. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus. ¿Qué es eso? Hay manifestaciones a veces en lugares donde el espíritu del enemigo se está manifestando y hay gente que lo sabe discernir, aunque no se vea así latentemente, pero tiene ese don. Dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Están creyendo esto que estoy diciendo? No, sinceramente, ¿lo están creyendo?
Ojalá que así sea, mi hermano. Sí, ojalá que así sea, porque si no, le cerramos la Biblia. Quiero leerles el 25 y el 12. Dice, perdón, el 24, dice, 24 en adelante, dice, eso no les hace falta, eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Porque a veces nosotros somos tan que comenzamos a envidiar el don que tiene fulano, que tiene sultano. Si yo hiciera esto, así. Es que aquel sí, porque mire, no, Dios le dio a cada uno conforme lo que Él sabe que usted necesita y le dio. Dice el 26, el 25, bueno, perdón, para que no haya desaveniencia, ¿verdad? Y se preocupen unos por otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿Ve? Cada uno de ustedes. ¿A quiénes les está hablando? Pregunta. A la verdadera iglesia de Jesucristo. Vea el 29 para que no hayan esos problemas. ¿Son todos apóstoles? Todas estas preguntas, mi hermano, llevan en sí mismo la respuesta. Y es un rotundo no. Dice ahí, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? No. Entonces, cada uno, mi hermano, debe dedicar su vida a que Dios le revele y me revele el don que Dios le da a usted. Porque si no, a usted la iglesia se le vuelve una carga. Pero si usted tiene una función que desempeñar en el cuerpo de Cristo, entonces no. Vamos a ir terminando, mi hermano. Volvamos a Efesios. Hay una razón para esto, y ahí está en la carta a los Efesios. O sea, para que Dios dote a la iglesia. Vea lo que dice el 12. No, el 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve para lo que son los dones que Dios nos da? Para edificarnos unos a otros y que crezca en número y en sabiduría, la iglesia, obviamente. En el 13 dice, ¿hasta cuándo es esto, Señor? Bueno, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros vamos en una perfección, pero entre todos tenemos que buscar esa perfección. No es solo el que está aquí, man. No. Yo no puedo ser un hombre orquesta. No llamó Dios a nadie de esa forma. Por eso es un cuerpo la iglesia. Es tan gráfico como Él lo dice, porque todos los miembros de su cuerpo usted los necesita, ¿sí o no? Su vida no es la misma
Si le cortan una mano, ¿a que no? Cambió todo, o un pie, o un ojo. En el cuerpo de Cristo todos los miembros son necesarios, todos son necesarios. La parte negativa que está aquí en Efesios es que, mire lo que dice el 14, para que ya no seamos, escuche esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas del engaño. Esa astucia está en los falsos maestros que profesan ser cristianos, que profesan ser inclusive hasta pastores, pero están predicando una doctrina engañosa, mentirosa. Son astutos para atraer, como decimos en el aguas a su molino. No están trabajando para la gloria de Dios. Están trabajando para ellos mismos, los falsos maestros. No todos, algunos lo hacen por ignorancia de verdad, pero la gran mayoría son esos astutos. Y mire cómo Dios, esta palabra astuto, está en el Génesis, cuando la serpiente, dice, siendo más astuta, engañó a Adán y a Eva. Es la misma palabra que aparece aquí cuando un falso maestro está predicando doctrina engañosa. O sea que no es fácil. O sea, hay personas que tienen una elocuencia para decirle a usted cosas citando la escritura, pero torciendo. ¿Para qué? Para que usted desista de la fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos que nosotros estar apercibidos de eso. No tenemos que ser esos niños fluctuantes que hoy nos dicen por aquí una cosa y hoy nos dicen otra cosa por aquí y dicen, pero ¿cuál será la verdad? La verdad está en Cristo, la verdad está en la palabra. Pero si somos, como se ha dicho aquí, cristianos de domingo, ¿cómo yo voy a conocer el llamado de Dios para mí? ¿Para qué me llamó Él? ¿Qué fue el don que Él me dio? Yo tengo que estar en la Escritura, amando la Escritura. Si usted no ama la Escritura, déjeme decirle, no ama a Dios, no ama a Cristo, porque la Escritura es Cristo. Es muy fácil decir, la gente dice, yo lo he dicho 1001 vez, con esta 1002. Mucha gente allá afuera dice que ama a Cristo, que ama a Dios con todo su corazón. Y mire, tienen convicción, según ellos lo que dicen. Entonces la pregunta que yo les hacía es, seguro que te sabes toda la escritura de Génesis Apocalipsis. No, yo la escritura nunca la leo. Pues ¿cómo va a amar a Dios? ¿Cómo lo va a amar? ¿Cómo puedo yo amar a quien no veo? Como decíamos hoy. Yo a Jesús no lo vi. Pero no es cierto que en Hebreos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Su fe y mi fe va a ir creciendo. No con 10 minutos que yo coja para leer la Biblia ya regañadientes y ya soplado porque me está dejando el tren. No, mi hermano, así no es como los hijos de Dios verdaderamente van a encontrar el llamado para el cual fueron, valga la redundancia, llamados. Desenfoquémonos de este mundo. Busquemos las prioridades. Su prioridad no es un hijo si es que no tiene hijos. Su prioridad no es un novio si es que no tiene novio. No es una esposa si es que no tiene esposa. No es un esposo si es que no tiene... No, esa no es su prioridad.
Su prioridad y mi prioridad es Cristo. Es Cristo. No más, es Cristo. En la medida que usted conozca a Cristo, usted va a andar con una cara radiante en la calle. Se lo aseguro. Y va a venir aquí con un gozo a pesar de las circunstancias. Conozca a ese Señor que usted le dice Señor. Conozcamos a Jesucristo. Amemos a Cristo. Amemos los estatutos que Él dejó. Amemos su palabra. Seamos hacedores de la Escritura. No oidores olvidadizos. Ahora salimos de aquí. Pero un Dios que no ocurra. Porque es de decir y decir y decir y decir. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Usted puede hacer que hoy esté presente delante de Dios. Hoy puede ser el último día de su vida. ¿Quién puede asegurar que va a llegar a las 4 de la tarde? Pregunto. Nadie puede asegurar eso. Busque las prioridades en la Escritura. Él le va a revelar para qué usted fue llamado al cuerpo de Cristo. Usted fue dotado por el Espíritu de Dios con un don o varios dones. Y su deber es saber cuál es ese don. Yo puedo ver en algunas personas inclinaciones hacia algo. Y pueda que yo les pueda ayudar también. Mira, yo veo en vos, como lo hizo, y por eso lo puse de ejemplo. Pero es usted con Dios, soy yo con Dios. ¿Ya cuántos les han dicho? Usted es pastor, pero pastor alemán. ¿No es cierto? A más de uno le ha dicho eso. Ha tenido convicción de un llamado de pastor. No la ha tenido. Porque usted ve ejemplos diarios. Pero el llamado es para usted y es para mí. Somos hijos de Dios. Tenemos una dotación dada de Dios. Doblemos nuestras rodillas, mi hermano. Busquemos lo que verdaderamente a vida eterna nos lleva. Busquemos lo que verdaderamente a vida eterna nos lleva. Ya no nos dejemos abrazar tanto por las cosas temporales, mi hermano. Ya no le permitamos más a ese enemigo quitarnos el gozo de servir en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cerremos nuestros ojitos. Padre bueno y santo, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? Porque no solo me salvaste, no solo alargaste tu brazo, no solo me sacaste de aquel tirano, aquel que me tenía cautivo, sino que ahora me hiciste cautivo tuyo. Tú eres mi Señor. Y para yo poder saber el llamado que tú me has dado, Dios, yo oro por esta iglesia, Padre, para que esta tu palabra cobre vida en cada uno de los que aquí estamos. Y que entendamos que el ser hijo de Dios no es solo decir, sino hacer. No es el que dice, es el que dice pero hace. Que nos veamos las personas más privilegiadas de este universo, al que tú has elegido para que edifiquemos en tu cuerpo, tu iglesia, Dios. Ayúdanos, por favor, a que con mansedumbre y humildad hayamos recibido esta tu palabra, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y ayúdanos a hacer sal y luz de este mundo, Dios. Porque te lo pedimos encarecidamente, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor.